¿Cuánto tiempo permanece el alma de quien falleció junto a ti después de su muerte? ¿3 días? ¿1 semana? ¿1 año completo? Santa Teresa de Ávila recibió una revelación mística que responde esta pregunta con exactitud. Y lo que descubrió cambiará para siempre tu forma de vivir el duelo. En el siglo XVI, dentro de las paredes del convento de San José en Ávila, Santa Teresa recibió una de las revelaciones más conmovedoras que jamás confió a sus hijas espirituales. No hablaba de visiones celestiales ni de éxtasis místicos. Hablaba de algo mucho más íntimo y profundamente humano: el tiempo exacto que el alma de un ser querido permanece junto a quien más amó en vida después de cruzar el umbral de la muerte. Durante siglos, esta enseñanza se transmitió en susurros, de monja a monja, de confesor a penitente. Pero hoy, por primera vez, vas a conocer cada etapa temporal que Santa Teresa describió con precisión mística. Vas a comprender por qué algunos duelos se sienten diferentes. Vas a reconocer señales que hasta ahora ignorabas. Y vas a descubrir que la separación no es tan absoluta como creías. Si sientes que un ser querido fallecido aún te acompaña, escribe en los comentarios: sé que sigues conmigo. No te retires antes de conocer la última etapa temporal, porque al final revelaré el gesto concreto que Santa Teresa enseñó para sentir esa presencia durante los días más duros del duelo. Honra la memoria de quien partió dándole hype a este video si deseas que su alma reciba luz eterna, y suscríbete si buscas consuelo verdadero en este camino de fe. Santa Teresa de Ávila no escribió esta revelación en sus libros más conocidos. No la incluyó en las moradas ni en el libro de la vida. La confió únicamente a sus hijas espirituales más cercanas, aquellas que compartían con ella las noches de oración silenciosa en el convento de San José. Y lo hizo por una razón. Sabía que el corazón humano necesita preparación para recibir verdades tan delicadas sobre la frontera entre la vida y la muerte. Lo que Santa Teresa recibió en éxtasis místico no fue una visión abstracta del cielo o del purgatorio. Fue algo mucho más concreto y conmovedor: el conocimiento exacto del tiempo que el alma de una persona fallecida permanece cerca de quien más amó en la tierra. No hablamos de metáforas ni de consuelos piadosos. Hablamos de días específicos, de horas contadas, de una presencia real aunque invisible que acompaña al ser querido durante las primeras etapas del duelo más profundo. La Santa de Ávila describió este fenómeno como la misericordia temporal del Señor. Dios, en su infinita bondad, permite que el alma recién separada del cuerpo no abandone de inmediato a quien dejó en la tierra. Le concede tiempo. Tiempo para despedirse. Tiempo para consolar. Tiempo para preparar el corazón del vivo hacia la aceptación de una ausencia que, aunque dolorosa, no es definitiva. Y la primera etapa que Santa Teresa reveló es la más intensa de todas. Según sus palabras, durante las primeras 24 horas después de la muerte, el alma permanece en un estado de cercanía absoluta con la persona que más amó en vida. No importa dónde se encuentre el cuerpo físico. No importa si ya lo llevaron al velorio o si aún reposa en el lecho donde exhaló su último suspiro. El alma, liberada de las ataduras corporales pero aún profundamente unida por el amor terrenal, no se aleja, permanece. Santa Teresa describió esta presencia como una luz quieta que observa sin ser vista. El alma no puede comunicarse con palabras, no puede tocar ni abrazar, pero está ahí. Percibe el dolor de quien llora, siente las manos que acarician el rostro frío del cuerpo que dejó atrás. Escucha las oraciones susurradas entre lágrimas, y aunque ya no pertenece plenamente al mundo de los vivos, todavía no ha cruzado del todo hacia el misterio eterno. ¿Por qué Dios permite esto? Santa Teresa lo explicó con ternura maternal: porque el amor verdadero no se desarraiga en un instante. El alma necesita ese tiempo para desprenderse con suavidad
de quien fue su ancla terrenal. Y el vivo necesita esas primeras horas para comenzar a aceptar lo inaceptable. Muchas mujeres que han perdido a un esposo, a una madre, a un hijo, han experimentado durante esa primera noche algo inexplicable. Una sensación de compañía en medio del vacío, una paz súbita que interrumpe el llanto desgarrador, un sueño breve pero profundo, como si alguien les hubiera susurrado: «Estoy bien, no llores así». Santa Teresa confirmó que esas experiencias no son ilusiones nacidas del dolor, son encuentros reales con un alma que aún no se ha ido del todo. Durante esas 24 horas, el alma observa, ve quién llora con amor auténtico y quién llora por obligación social. Reconoce las oraciones sinceras y las distingue de las palabras mecánicas. Percibe si la casa se llena de fe o de desesperación. Y aunque no puede intervenir directamente, su presencia invisible actúa como un bálsamo sobre el corazón destrozado del ser querido. La Santa de Ávila advirtió que esta primera etapa es también la más frágil. Si el vivo se entrega al dolor destructivo, si rechaza la fe, si maldice a Dios o al destino, el alma sufre. Sufre porque ve el sufrimiento de quien ama, pero ya no puede consolarlo con palabras ni abrazos. Por eso Santa Teresa insistía: en las primeras horas después de la muerte, ora sin cesar. Tu oración es el único puente que aún pueden cruzar juntos. ¿Qué ocurre al cumplirse esas primeras 24 horas? El alma no desaparece, no se va bruscamente, pero algo cambia. La intensidad de la presencia se transforma. Ya no es esa cercanía absoluta de las primeras horas. Se convierte en algo diferente, en una nueva forma de acompañamiento que Santa Teresa describió con palabras precisas y que ahora vas a conocer, porque las primeras 24 horas son solo el comienzo de un misterio que abarca días, semanas y en algunos casos mucho más tiempo del que jamás imaginaste. Pero hay algo que debes comprender antes de conocer la segunda etapa. Santa Teresa advirtió que no todas las almas experimentan estas fases de la misma manera. Hay factores que alargan o acortan los tiempos. Hay gestos que intensifican la presencia. Hay errores que la alejan prematuramente. Y todo esto forma parte de un conocimiento que muy pocos han recibido con claridad. Ahora que conoces la primera etapa, la más cercana, la más intensa, estás preparada para adentrarte en el misterio completo, porque lo que viene después es aún más conmovedor y te hará comprender por qué aquellos primeros días del duelo se sienten de una manera tan particular. Pero esta es solo la primera fase de un misterio que abarca mucho más tiempo del que imaginas. Pasadas esas primeras 24 horas de cercanía absoluta, el alma entra en lo que Santa Teresa llamó el tiempo de la vigilia silenciosa. Esta segunda etapa abarca desde el segundo hasta el tercer día después de la muerte. Y aunque la presencia ya no es tan intensa como en las primeras horas, sigue siendo profundamente real. Durante estos 2 días, el alma acompaña cada momento del ritual de despedida. Está presente en el velorio. Observa a quienes llegan a dar el pésame. Reconoce las lágrimas auténticas y las distingue de las convencionales. Ve las flores que colocan junto al féretro. Escucha las conversaciones que se tejen alrededor de su cuerpo inerte. Y aunque ya no puede responder ni consolar con palabras, su presencia actúa como testigo invisible de todo lo que ocurre. Santa Teresa explicó que durante esta etapa, el alma experimenta una dualidad misteriosa. Por un lado, comienza a percibir con mayor claridad la realidad de su nueva existencia. Ya no está atada al cuerpo que yace en el ataúd, ya no siente dolor físico ni cansancio. Pero por otro lado, el amor que la une a quien dejó atrás aún la retiene cerca, como un hilo invisible que no se rompe de inmediato. ¿Qué hace el alma durante estos días? Santa Teresa describió 3 acciones principales que el alma realiza mientras permanece junto a su ser querido. Primero, el alma consuela. Aunque no puede hablar ni tocar,
su sola presencia emite una energía que los vivos perciben como alivio inexplicable en medio del dolor. Muchas personas han experimentado durante el velorio momentos súbitos de calma, como si una mano invisible les acariciara el corazón. Esos instantes no son casualidad. Son el alma cumpliendo su última tarea terrenal: dar paz a quien más amó. Segundo, el alma observa con atención especial las oraciones que se elevan por ella. Santa Teresa insistió en que durante estos 3 días iniciales, las misas, los rosarios y las oraciones del corazón tienen un poder especial. El alma las recibe con gratitud inmensa, porque sabe que cada palabra de súplica acelera su camino hacia la luz. Por eso la tradición católica siempre ha enfatizado la importancia de rezar intensamente durante los primeros días después de la muerte. Tercero, el alma se prepara para el desprendimiento. Sabe que no puede quedarse indefinidamente. Sabe que tiene un destino eterno que cumplir. Pero el amor verdadero no se desarraiga con facilidad. Durante estos 2 días, el alma va soltando poco a poco los lazos emocionales que la atan a la tierra. No es un proceso doloroso, pero sí profundamente conmovedor. Santa Teresa reveló algo que muy pocos conocen. El alma puede percibir los pensamientos de amor dirigidos hacia ella. Si la viuda mira la fotografía de su esposo y piensa: «Te extraño tanto», el alma lo siente. Si la hija acaricia la ropa del padre fallecido y susurra: «No sé cómo seguir sin ti», el alma lo escucha, no con oídos físicos, sino con esa percepción espiritual que trasciende los sentidos corporales. Por eso estos 3 días son tan importantes. Son la última oportunidad de comunicación íntima antes de que el alma comience a alejarse hacia planos más elevados. Y la forma en que el vivo atraviesa estos días marca profundamente la manera en que el alma inicia su viaje eterno. Muchas mujeres mayores recuerdan con precisión esos primeros días después de perder a su esposo, a su madre, a su hermana más querida. Recuerdan que la casa parecía diferente, no vacía todavía, sino extrañamente habitada por una presencia que no podían ver, pero que sentían con certeza. Recuerdan que durante el velorio experimentaron momentos de fortaleza inexplicable, como si alguien les sostuviera los hombros desde atrás. Recuerdan que al regresar a casa después del entierro, al entrar a la habitación donde esa persona solía dormir, sintieron algo que no era miedo ni tristeza pura, sino una mezcla de ausencia y compañía simultáneas. Santa Teresa confirmó que todas esas percepciones son reales. No son ilusiones creadas por el duelo. Son encuentros auténticos con un alma que todavía no se ha despedido del todo. Pero hay algo que la santa advirtió con firmeza. Estos 3 días pueden convertirse en un tiempo de confusión espiritual si el vivo se aferra con desesperación. Si alguien se niega a aceptar la muerte, si rechaza el consuelo, si se encierra en un dolor que se vuelve ídolo, el alma sufre. Sufre porque desea desprenderse con paz, pero no puede hacerlo mientras ve a su ser querido destrozado por un duelo destructivo. Por eso Santa Teresa enseñó que la mejor manera de amar a quien partió durante estos 3 días es orar con fe, aceptar la voluntad de Dios con serenidad y hablarle al alma con palabras de liberación. Ve en paz, te amo, nos volveremos a encontrar. Esas palabras dichas desde el corazón son el regalo más grande que el vivo puede darle al alma en esta etapa. Al cumplirse el 3er día, algo cambia nuevamente. La presencia no desaparece, pero se transforma otra vez. El alma comienza a moverse en un ritmo diferente, en una forma de acompañamiento que ya no es continua sino intermitente. Y aquí comienza una nueva fase que Santa Teresa describió con palabras aún más precisas. Porque lo que ocurre entre el 4º y el 7º día es algo que transforma por completo la experiencia del duelo. Y es una etapa que muy pocos comprenden realmente. Pero hay una tercera etapa que nadie menciona, y es la más intensa de todas. Entre el 4º y el 7º día después de la muerte,
el alma entra en lo que Santa Teresa llamó la semana del reconocimiento. Ya no está presente de manera continua como en los primeros 3 días. Ahora su presencia se vuelve intermitente, como una luz que se enciende y se apaga según momentos específicos del día. Pero cuando está presente, su cercanía es profundamente significativa. Santa Teresa explicó que durante esta tercera etapa, el alma regresa especialmente en 3 momentos clave. Primero, durante las oraciones de la mañana. Si el ser querido reza al despertar, si menciona el nombre del fallecido en sus súplicas, el alma acude. No llega por obligación, sino por amor, atraída por ese hilo invisible que aún los conecta. Segundo, durante las comidas. Ese momento en que la familia se reúne alrededor de la mesa y la silla del difunto permanece vacía. El alma está ahí, observando, consolando en silencio. Tercero, durante la noche, especialmente en esas horas de insomnio donde el dolor se vuelve más agudo y las lágrimas brotan sin control. Pero hay algo más que Santa Teresa reveló sobre esta semana. El alma comienza a visitar los lugares que fueron importantes en su vida terrenal. La capilla donde se casó, la tumba de sus propios padres, la casa donde creció y, sobre todo, el lugar donde ahora reposa su cuerpo. Por eso las visitas al cementerio durante la primera semana tienen un significado tan profundo. No solo son un acto de respeto del vivo hacia el muerto, son también un encuentro real entre 2 almas que aún se aman, pero que ya pertenecen a dimensiones diferentes. Durante esta semana, muchas mujeres experimentan lo que llaman señales. Una fotografía que cae sin razón aparente. Una vela que se enciende sola en el altar familiar. El olor característico del perfume que usaba la persona fallecida, aunque nadie lo haya rociado. Un sueño especialmente vívido donde el difunto aparece sonriendo y transmitiendo paz. Santa Teresa confirmó que estas manifestaciones no son producto de la imaginación ni del deseo desesperado de ver a quien partió. Son formas reales, aunque sutiles, en que el alma intenta comunicar su presencia. La Santa de Ávila advirtió, sin embargo, que no todas las personas experimentan estas señales de la misma manera. Algunas son más sensibles a la presencia espiritual. Otras, por su temperamento más racional o por su dolor que las ciega, no perciben nada. Pero eso no significa que el alma no esté presente. Simplemente significa que el vivo aún no ha abierto los ojos del corazón para reconocer esa compañía invisible. ¿Qué necesita el alma durante esta semana? Santa Teresa fue clara. Necesita oraciones específicas. No cualquier rezo mecánico. Necesita que el vivo rece con intención, con amor, mencionando su nombre, pidiendo por su descanso eterno. Cada rosario rezado durante esta semana actúa como un impulso que ayuda al alma a elevarse hacia planos más luminosos. Cada misa ofrecida en su nombre acelera su purificación. Cada limosna dada en su memoria se convierte en mérito espiritual que el alma recibe con gratitud inmensa. Pero también ocurre algo que muy pocas personas conocen. Durante esta semana, el alma observa cómo los vivos organizan sus cosas. Ve cuando abren su armario y tocan su ropa. Ve cuando revisan sus documentos personales. Ve cuando discuten sobre herencias o propiedades. Y aunque ya no tiene apego material a esos objetos, sí siente tristeza o alegría según el comportamiento de quienes quedaron atrás. Si hay peleas, rencores, disputas mezquinas, el alma sufre. Si hay respeto, amor, unidad familiar en medio del dolor, el alma siente paz. Santa Teresa enseñó que esta semana es también el tiempo donde se define la calidad del duelo. Un duelo sano permite que el alma se desprenda con serenidad. Un duelo enfermizo, lleno de culpas, reproches o negación absoluta de la muerte, retiene al alma en un estado de inquietud espiritual. Por eso es tan importante que durante estos días el vivo hable con el alma en voz alta, aunque parezca extraño.
hablarle como si estuviera presente, porque en cierto sentido lo está. Palabras como estas tienen poder. Te amo, te extraño, pero acepto la voluntad de Dios. Ve en paz, sé que volveremos a encontrarnos. Esas frases, dichas con sinceridad, liberan al alma de cualquier preocupación que pudiera retenerla innecesariamente cerca de la tierra. Al llegar el séptimo día, muchas tradiciones católicas celebran una misa especial. No es casualidad. Santa Teresa explicó que el día 7 marca un punto de inflexión. El alma, que hasta ahora ha permanecido relativamente cerca, comienza a percibir con mayor claridad su destino eterno. Ya no mira tanto hacia atrás. Comienza a mirar hacia adelante, hacia esa luz que la llama desde más allá del tiempo. Pero antes de cruzar completamente hacia esa luz, hay algo más que ocurre. Algo que abarca los días siguientes y que transforma la experiencia del duelo de una manera aún más profunda. Porque Santa Teresa reveló que entre el 8º día y el final de la 2ª semana, el alma entra en una fase donde su presencia se vuelve más selectiva. Ya no viene en cualquier momento, viene únicamente cuando el vivo realmente la necesita. Y esa 4ª etapa que comienza después del 7º día es algo que cambiará por completo tu forma de entender el duelo y la muerte. Pero lo que ocurre después del 9º día es algo que muy pocos conocen. A partir del 10º día y hasta cumplirse el primer mes, el alma entra en lo que Santa Teresa describió como el tiempo de la presencia elegida. Ya no permanece cerca de manera constante, ya no acude en cualquier momento del día. Ahora su presencia se manifiesta únicamente en situaciones muy específicas, en momentos donde el vivo experimenta dolor especialmente agudo o necesidad espiritual profunda. Esta 5ª etapa es quizás la más incomprendida de todas. Muchas personas que perdieron a un ser querido recuerdan que después de la primera semana, la sensación de compañía comenzó a desvanecerse. La casa empezó a sentirse verdaderamente vacía. Las noches se volvieron más largas y silenciosas. Y entonces llegó el miedo. ¿Ya se fue para siempre? ¿Me abandonó? Santa Teresa respondió a esa angustia con claridad maternal. El alma no abandona. Simplemente cambia la forma de su acompañamiento. Durante este mes, el alma regresa especialmente en fechas significativas. Si durante esos 30 días se celebra un cumpleaños familiar y el fallecido siempre estaba presente, en esa celebración el alma acude. No para participar como antes, sino para observar, para consolar desde la invisibilidad, para recordarle a su ser querido que el amor verdadero trasciende la muerte. Si llega el aniversario de bodas y la viuda se sienta sola frente a la fotografía de su esposo, el alma está ahí. Percibe cada lágrima, cada suspiro, cada palabra susurrada en la intimidad del recuerdo. Santa Teresa explicó que durante este mes, el alma también aparece en momentos de decisiones importantes. Cuando el hijo debe tomar una determinación difícil y piensa, ¿qué haría mi padre en esta situación? El alma lo acompaña en ese momento de reflexión. No le da respuestas directas, pero su presencia actúa como una luz interior que ayuda al vivo a encontrar claridad. Cuando la esposa debe enfrentar trámites legales, papeleos, deudas o responsabilidades que antes compartía con quien partió, el alma está cerca, infundiéndole fortaleza invisible. Pero hay algo más que ocurre durante este mes y que muy pocas personas reconocen: las primeras ausencias. La primera vez que la familia se reúne para comer y todos notan con dolor que falta alguien en la mesa. La primera vez que llega el correo a nombre del difunto. La primera vez que suena el teléfono y por un segundo el corazón salta creyendo que podría ser su voz. Cada una de estas primeras veces es un pequeño duelo dentro del duelo grande. Y en cada una de esas ocasiones, el alma regresa brevemente para sostener a su ser querido. Santa Teresa reveló que durante este mes, muchas personas experimentan lo que ella llamó
conversaciones nocturnas del alma. Son esos momentos antes de dormir donde el vivo le habla mentalmente al difunto, le cuenta cómo fue su día, le comparte sus preocupaciones, le expresa cuánto lo extraña, y aunque no recibe respuesta audible, siente una paz inexplicable al terminar esa conversación silenciosa. Esa paz no es autosugestión, es la confirmación de que el alma escuchó, de que sigue presente de alguna manera. Durante estos 30 días, las visitas al cementerio adquieren un significado especial. Muchas viudas, muchas madres que perdieron un hijo, muchas hijas que despidieron a sus padres, sienten una necesidad casi física de ir a la tumba. Llevan flores frescas, limpian la lápida, se sientan junto a la sepultura y hablan en voz baja, como si la persona pudiera oírlas. Y Santa Teresa confirmó que sí, el alma escucha. No desde el sepulcro, porque el alma no habita en la tumba, pero cuando el vivo está ahí, movido por amor auténtico, el alma acude a ese lugar para acompañarlo. La Santa de Ávila advirtió sobre un peligro común durante este mes: la tentación de quedarse atrapado en el dolor. Hay una diferencia entre duelo sano y duelo destructivo. El duelo sano permite que el vivo llore, recuerde, sienta la ausencia, pero sin perder la fe ni la esperanza de reencuentro eterno. El duelo destructivo se niega a aceptar la realidad, culpa a Dios, se hunde en depresión profunda, rechaza cualquier consuelo. Y cuando esto ocurre, el alma sufre intensamente porque no puede ayudar, no puede consolar, no puede decir las palabras que tanto necesita decir. Estoy bien, sigue adelante, no te destruyas por mí. Por eso Santa Teresa insistía en que durante este mes, el vivo debe encontrar un equilibrio delicado. Honrar la memoria sin idolatrar la ausencia. Llorar sin desesperarse. Recordar sin vivir en el pasado. Y sobre todo, seguir orando. Porque las oraciones que se elevan durante el primer mes tienen un poder especial para ayudar al alma en su camino de purificación. Al cumplirse el 30º día, muchas familias católicas celebran una misa del mes. Es una tradición hermosa y profundamente significativa. Santa Teresa reveló que el alma espera ese día con anticipación porque sabe que es el momento donde la familia se reúne nuevamente en su memoria. Percibe cada oración pronunciada durante esa misa. Siente el amor que aún la sostiene desde la tierra y se fortalece espiritualmente para continuar su ascenso hacia la luz eterna. Pero el mes no marca el final de la presencia. Santa Teresa fue clara. Después del 30º día, el alma entra en una nueva fase. Una fase más espaciada en el tiempo pero igualmente real. Una fase que se extiende hasta los 40 días y que tiene un significado sagrado en la tradición católica. Sin embargo, Santa Teresa advirtió sobre un periodo aún más delicado que se extiende más allá. Del día 31 hasta el día 40, el alma entra en lo que Santa Teresa llamó el tiempo de la purificación visible. Este número no es arbitrario ni simbólico. Es un periodo sagrado que aparece repetidamente en las Escrituras. Los 40 días del diluvio, los 40 años en el desierto, los 40 días de Jesús en ayuno y ahora los 40 días que el alma necesita para completar su desprendimiento final de los lazos terrenales. Santa Teresa explicó que durante esta 6ª etapa, el alma experimenta una transformación profunda. Ya no mira tanto hacia la tierra, su atención se dirige cada vez más hacia la eternidad. Pero todavía conserva un vínculo especial con quien más amó en vida. Un vínculo que se manifiesta de manera diferente a las etapas anteriores. Durante estos 10 días finales antes del 40, la presencia del alma se vuelve más sutil, pero también más profunda. Ya no regresa en momentos cotidianos. Ya no aparece durante las comidas familiares ni en las noches de insomnio.
Ahora su presencia se concentra exclusivamente en dos situaciones muy específicas: cuando el vivo reza por ella con devoción verdadera y cuando el vivo enfrenta una crisis emocional o espiritual grave. La tradición católica siempre ha dado una importancia especial al día 40 después de la muerte. Muchas familias celebran una misa solemne en esa fecha. Reúnen a parientes y amigos, encienden velas, ofrecen oraciones colectivas por el descanso eterno del alma. Y Santa Teresa reveló por qué esta costumbre es tan significativa. El día 40 marca el momento donde el alma debe dar un paso definitivo hacia su destino final. Pero antes de ese día, durante esos 10 días que van del 31 al 40, algo importante ocurre. El alma hace lo que Santa Teresa llamó las últimas visitas. Recorre mentalmente todos los momentos más significativos de su vida terrenal. Revive en su memoria espiritual los instantes de mayor amor, las decisiones más importantes, los encuentros que marcaron su existencia. Y en ese recorrido interior, el alma comprende con claridad total el sentido de su vida en la tierra. Durante este periodo, muchas personas experimentan sueños especialmente intensos con el difunto. No son sueños ordinarios donde la mente procesa recuerdos. Son encuentros oníricos donde el alma se manifiesta con claridad asombrosa. En estos sueños, el fallecido aparece tranquilo, a veces sonriente, a veces serio pero sereno. Puede dar mensajes breves: estoy bien, no llores más, cuida a tu hermana, perdona a quien te hirió. Santa Teresa confirmó que estos sueños son formas reales de comunicación entre el alma y el vivo, permitidas por Dios durante este periodo sagrado. La Santa de Ávila también reveló algo que muy pocos conocen. Durante estos 40 días, el alma puede interceder por sus seres queridos con una eficacia especial, aunque aún no ha alcanzado la plenitud celestial, aunque todavía atraviesa su proceso de purificación. Ya tiene acceso a ciertos privilegios espirituales. Puede presentar ante Dios las necesidades de quienes dejó en la tierra. Puede pedir protección para sus hijos, consuelo para su esposa, fortaleza para sus padres ancianos, y Dios escucha esas súplicas con especial benevolencia. Por eso es tan importante que durante estos 40 días el vivo mantenga una actitud espiritual correcta. Si el vivo ora con fe, si acepta la voluntad divina, si confía en la misericordia de Dios, facilita enormemente el camino del alma. Pero si el vivo se rebela, si cultiva amargura, si se aleja de la fe por culpar a Dios de su dolor, el alma sufre profundamente porque ve a su ser querido perdiendo el camino espiritual. Santa Teresa enseñó que la mejor manera de honrar a un difunto durante estos 40 días es vivir con dignidad moral. No se trata solo de rezar, aunque la oración es fundamental. Se trata de vivir de manera que el fallecido se sienta orgulloso desde la eternidad. Se trata de cumplir las promesas que le hicimos. Se trata de cuidar a las personas que él o ella nos encomendó. Se trata de mantener vivos los valores que esa persona nos transmitió. Muchas viudas ancianas recuerdan que alrededor del día 40 sintieron algo que no sabían cómo explicar. Una especie de liberación interior, un suspiro profundo del alma, como si una presencia que había estado cerca finalmente les diera permiso para seguir adelante sin culpa. Santa Teresa confirmó que ese sentimiento es real. Es el momento donde el alma se desprende con suavidad, donde termina su fase de acompañamiento cercano y comienza su ascenso más decidido hacia la luz eterna. Pero esto no significa que el alma desaparezca para siempre después del día 40. Santa Teresa fue muy clara en esto. Hay una séptima etapa que se extiende mucho más allá. Una etapa que abarca todo el primer año después de la muerte y que tiene características únicas. Una etapa donde el alma regresa en fechas muy específicas, en momentos cargados de memoria y significado.
Y esa última etapa temporal es quizás la más hermosa de todas, porque demuestra que el amor verdadero no conoce límites de tiempo ni de espacio. Pero existe una última fase temporal que Santa Teresa reveló únicamente a sus hijas espirituales más cercanas. Después del día 40 y hasta cumplirse el primer año completo desde la muerte, el alma entra en lo que Santa Teresa llamó la presencia de los aniversarios sagrados. Esta séptima y última etapa temporal es la más espaciada, pero también la más significativa, porque demuestra que el amor auténtico trasciende cualquier barrera física o temporal. Durante este periodo que se extiende desde el día 41 hasta el día 365, el alma ya no permanece cerca de manera continua ni frecuente. Ha avanzado considerablemente en su camino de purificación. Su atención se dirige cada vez más hacia Dios y hacia su destino eterno, pero conserva una conexión especial con quien más amó en la tierra, y esa conexión se activa en fechas muy concretas y cargadas de memoria. Santa Teresa reveló que el alma regresa en 5 momentos clave durante ese primer año. Primero, en el cumpleaños del fallecido. Ese día donde antes se celebraba su vida con pastel, abrazos y felicitaciones, ahora se convierte en un día de recuerdo silencioso y doloroso, pero el alma está presente. Percibe cuando alguien mira su fotografía y susurra: «Hoy cumpliría 60 años». Siente las flores que llevan a su tumba. Escucha las oraciones que elevan en su memoria. Y aunque ya no puede soplar velas ni partir el pastel, su presencia invisible consuela a quienes la recuerdan con amor. Segundo, el alma regresa en el cumpleaños de la persona que más amó. Si un esposo falleció, regresa el día del cumpleaños de su viuda. Si una madre partió, vuelve el día del cumpleaños de su hijo más querido. Santa Teresa explicó que el alma siente una atracción especial hacia esa fecha, porque el amor verdadero no olvida. Quiere estar presente en ese día que antes celebraban juntos, aunque ahora solo pueda observar desde la dimensión espiritual. Tercero, el alma regresa en fechas religiosas significativas que compartían. Si era una familia muy devota que celebraba con fervor especial la Navidad, el alma está presente esa Nochebuena, cuando la familia se reúne alrededor del nacimiento y todos notan con dolor que falta alguien en la mesa. Si eran personas que vivían intensamente la Semana Santa, el alma acude durante esas celebraciones litúrgicas que antes compartían con devoción profunda. Cuarto, el alma regresa en el aniversario de su propia muerte. Este es quizás el momento más intenso de todos. Cumplirse 1 año desde que esa persona exhaló su último suspiro, desde que la familia recibió la noticia devastadora, desde que todo cambió para siempre. Santa Teresa explicó que el alma percibe la cercanía de esa fecha con anticipación, y cuando llega ese día, está presente de manera especial para acompañar el dolor renovado de quien la recuerda. Quinto, el alma regresa en ocasiones de crisis profunda. Si durante ese primer año la viuda enferma gravemente, si el hijo enfrenta una pérdida económica devastadora, si la familia atraviesa un conflicto serio, el alma, aunque ya distante en su proceso de purificación, percibe esa angustia y acude brevemente para infundir fortaleza invisible, para interceder ante Dios por su ser querido. Santa Teresa advirtió que no todas las personas experimentan estas visitas de la misma manera. Algunas sienten una paz súbita que interrumpe su llanto. Otras perciben una certeza interior que les dice: no estás sola. Algunas tienen sueños vívidos esa noche. Otras simplemente sienten que algo cambió en el ambiente de la casa, algo sutil pero real. Y algunas, las más sensibles espiritualmente, pueden incluso percibir un aroma característico, una brisa sin explicación, una luz tenue que aparece y desaparece. Durante este año, las visitas al cementerio mantienen su importancia, pero ya no con la frecuencia de los primeros meses.
La tradición católica ha enseñado siempre que es bueno visitar la tumba en el Día de Muertos, en Navidad, en el aniversario. Y Santa Teresa confirmó la sabiduría de esta costumbre. Cuando el vivo va al cementerio movido por amor verdadero y no solo por obligación social, el alma lo percibe y se hace presente en ese momento de encuentro silencioso. Pero hay algo que Santa Teresa enfatizó con especial firmeza. Durante este año, el alma necesita que el vivo continúe su vida con dignidad. No quiere ver a su esposa destruida por un duelo interminable. No desea ver a sus hijos paralizados por la tristeza. No busca que su memoria se convierta en cadena que impide avanzar. El alma verdaderamente ama desde la eternidad, y quien ama de verdad desea la felicidad del otro, no su destrucción emocional. Por eso Santa Teresa enseñó que la mejor manera de honrar a un difunto durante ese primer año es vivir bien. Llorar cuando sea necesario, pero también sonreír cuando lleguen momentos de alegría. Recordar con amor, pero también construir nuevos recuerdos. Mantener viva la fe, la esperanza, la certeza del reencuentro futuro. Porque el alma que observa desde la eternidad se regocija al ver que su ser querido no se quedó atrapado en el pasado, sino que supo integrar la pérdida en una vida que continúa con sentido y propósito. Al cumplirse el primer año, muchas familias celebran una misa especial del cabo de año. Es un momento de cierre simbólico, pero también de apertura hacia una nueva etapa. El duelo agudo comienza a transformarse en recuerdo sereno. El alma, que durante estos 12 meses ha mantenido esa conexión especial con la tierra, finalmente puede descansar más plenamente en Dios. Pero ahora que conoces todas las etapas temporales que Santa Teresa reveló, es momento de comprender algo aún más importante. Porque saber cuánto tiempo permanece el alma cerca no es suficiente. Necesitas saber cómo reconocer su presencia, cómo comunicarte con ella, cómo evitar los errores que la alejan, cómo despedirte con paz cuando llegue el momento. Ahora que conoces todas las etapas, hay algo más profundo que debes comprender sobre estas visitas espirituales. Santa Teresa de Ávila no solo reveló las etapas temporales en que el alma permanece cerca, también enseñó cómo reconocer con certeza que esa presencia es real y no producto de la imaginación o del deseo desesperado de quien sufre el duelo. Porque una cosa es saber que el alma está cerca y otra muy distinta es poder percibir esa cercanía con el corazón. La primera señal que Santa Teresa describió es la más común y también la más ignorada, la paz súbita en medio del llanto. Estás llorando desconsoladamente, sintiendo que el dolor te destroza por dentro, cuando de repente, sin razón aparente, una calma inexplicable te envuelve. No es que dejes de extrañar a quien partió. No es que el dolor desaparezca por completo. Es una paz diferente, una serenidad que no viene de tu propia mente, sino de una fuente externa invisible. Santa Teresa confirmó que esa paz es la huella más clara de la presencia del alma, consolando desde la dimensión espiritual. La segunda señal son los sueños de claridad extraordinaria. No hablamos de los sueños confusos donde la mente procesa recuerdos mezclados con símbolos extraños. Hablamos de esos sueños donde el difunto aparece con nitidez absoluta, donde puedes ver su rostro con detalles precisos, donde te habla con voz clara y te transmite un mensaje específico. Muchas viudas recuerdan haber soñado con sus esposos durante las primeras semanas, y en esos sueños ellos les decían cosas como: no te preocupes por el dinero, todo estará bien, o perdona a mi hermano, fue un malentendido. Santa Teresa enseñó que estos sueños no son casualidad ni fantasía. Son encuentros reales permitidos por Dios para que el alma pueda comunicarse brevemente con quien dejó en la tierra. La tercera señal son las coincidencias significativas. Enciendes la radio y justo están tocando la canción favorita de quien falleció. Abres un libro al azar y tus ojos caen en una frase que era
el lema de vida de esa persona. Vas al supermercado y te encuentras inesperadamente con alguien que te cuenta una anécdota hermosa sobre el difunto que tú no conocías. Santa Teresa explicó que estas coincidencias, cuando ocurren en momentos clave del duelo, son formas sutiles en que el alma intenta decir: aquí estoy, no me he ido del todo. La cuarta señal son las percepciones sensoriales sin explicación física, un aroma característico que aparece de la nada. El perfume que usaba tu madre fallecida se percibe súbitamente en la sala, aunque nadie lo haya rociado y las ventanas estén cerradas. O el olor a tabaco de pipa que identificabas con tu abuelo llena por un instante la habitación donde él solía sentarse a leer. Santa Teresa advirtió que no se debe buscar obsesivamente estas manifestaciones, pero cuando ocurren de manera espontánea, especialmente durante fechas significativas, son señales auténticas de presencia espiritual. La quinta señal son los objetos que aparecen o se mueven sin intervención humana. Una fotografía del difunto que estaba en un estante amanece caída sin que nadie la haya tocado. Una medalla religiosa que él te regaló y que creías perdida aparece súbitamente en un lugar donde ya habías buscado 1000 veces. La mecedora donde ella solía sentarse se mueve levemente, aunque no haya corriente de aire. Santa Teresa enseñó que el alma, aunque no tiene cuerpo físico, puede en ocasiones extraordinarias influir sutilmente en objetos materiales para recordarle al vivo que sigue presente. La sexta señal son las aves o animales que actúan de manera inusual. Una mariposa que entra a la casa el día del funeral y se posa precisamente sobre la fotografía del difunto. Un colibrí que aparece en el jardín el día del cumpleaños de quien partió y permanece largo tiempo cerca de la ventana como observando hacia adentro. Santa Teresa explicó que aunque el alma no se reencarna en animales, Dios puede usar a sus criaturas como mensajeros para consolar a los vivos y confirmarles que el alma de su ser querido está en paz. La séptima señal son las luces que parpadean sin causa eléctrica, la vela del altar familiar que se enciende sola, la lámpara de la habitación que titila precisamente cuando estás hablándole mentalmente al difunto. Santa Teresa advirtió que no se debe caer en supersticiones ni interpretar cualquier falla eléctrica como señal espiritual. Pero cuando estos fenómenos ocurren en contextos muy específicos, durante oraciones, en aniversarios, acompañados de esa paz inexplicable, pueden ser manifestaciones reales de la presencia del alma. La octava señal, y quizás la más profunda de todas, es la certeza interior. Es ese conocimiento que no viene de los sentidos ni de la razón, sino directamente del corazón. Estás sentada en la sala vacía, extrañando intensamente a quien partió, y de repente sabes, sin necesidad de pruebas externas, que esa persona está contigo en ese momento. No la ves ni la escuchas, pero la sientes con una certeza que no admite dudas. Santa Teresa enseñó que esta percepción interior es el don espiritual más precioso que Dios concede a quienes viven el duelo con fe profunda. Pero hay algo que Santa Teresa advirtió con firmeza. No se debe buscar obsesivamente estas señales. No se debe convertir el duelo en una cacería desesperada de pruebas de que el alma sigue cerca. Porque cuando el vivo se obsesiona con las manifestaciones extraordinarias, pierde de vista lo más importante, la fe en la vida eterna y la certeza del reencuentro futuro. Las señales son regalos de Dios, no derechos que se pueden exigir. Llegan cuando deben llegar, en los momentos exactos donde el corazón más las necesita. Y ahora que sabes reconocer la presencia del alma, necesitas comprender algo aún más delicado. ¿Qué factores pueden hacer que esa presencia dure más tiempo o se aleje prematuramente? Pero hay un detalle temporal que casi nadie entiende y que explica por qué algunas presencias son más intensas que otras. Santa Teresa reveló algo que muy pocos comprenden. Aunque las etapas temporales que describió son reales y se cumplen de manera general,
Hay factores emocionales y espirituales que pueden modificar la intensidad y duración de la presencia del alma. No se trata de que el vivo tenga control absoluto sobre el alma del difunto. Se trata de que el amor, la fe y las actitudes del que queda en la tierra influyen profundamente en cómo se desarrolla ese proceso de desprendimiento. El primer factor que alarga la presencia es el amor expresado con palabras. Santa Teresa enseñó que cuando el vivo le habla al difunto en voz alta, cuando le dice, te extraño, te amo, gracias por todo lo que me diste, el alma se siente atraída con mayor intensidad hacia esa persona. No es que el alma esté sorda si no le hablas en voz alta. Puede percibir también los pensamientos, pero hay algo en la palabra pronunciada, en el sonido de la voz del ser querido, que crea un puente más fuerte entre las dos dimensiones. Por eso es tan importante durante las primeras semanas hablarle al difunto como si estuviera presente, contarle cómo fue tu día, pedirle que interceda por ti ante Dios, expresarle todo lo que no alcanzaste a decirle antes de su muerte. El segundo factor es la oración constante. Cada rosario que rezas por el alma del difunto no solo la ayuda en su proceso de purificación, también actúa como un llamado que atrae al alma hacia ti durante ese tiempo de oración. Santa Teresa explicó que cuando oras con devoción verdadera, mencionando el nombre de quien partió, pidiendo por su descanso eterno, el alma acude a acompañarte en ese momento sagrado. No puede participar vocalmente en la oración, pero está presente espiritualmente, uniendo sus súplicas a las tuyas. Por eso las personas que rezan constantemente por sus difuntos experimentan con mayor frecuencia esa sensación de compañía que otras personas no perciben. El tercer factor es mantener vivos los gestos de amor que compartían. Si cada domingo ibas con tu esposo a misa, sigue yendo aunque ahora vayas sola. Si cada tarde te sentabas con tu madre a rezar el rosario, sigue haciéndolo en ese mismo lugar y a esa misma hora. Si tu hijo tenía la costumbre de regalarte flores cada cumpleaños, ponle flores a él en su tumba el día de su cumpleaños. Santa Teresa enseñó que estos gestos de fidelidad amorosa crean una conexión poderosa que permite al alma permanecer cerca con mayor intensidad durante las fechas donde se realizan estos actos. El cuarto factor es la actitud de aceptación serena. Hay una diferencia enorme entre llorar con dolor sano y destruirse con desesperación enfermiza. Santa Teresa explicó que cuando el vivo acepta la voluntad de Dios, aunque lo haga entre lágrimas, aunque le cueste enormemente, el alma siente paz. Puede desprenderse con tranquilidad sabiendo que su ser querido, aunque triste, permanece en la fe. Pero cuando el vivo se rebela contra Dios, cuando maldice el destino, cuando se sumerge en una amargura que rechaza todo consuelo, el alma sufre intensamente. Quiere consolar, pero no puede. Quiere desprenderse para continuar su camino hacia la luz, pero siente que su ser querido se está destruyendo espiritualmente. El quinto factor, y este es especialmente importante, es cumplir las promesas que hiciste al difunto. Si le prometiste a tu esposo que cuidarías de su madre anciana, hazlo. Si le prometiste a tu padre que terminarías tus estudios, hazlo. Si le prometiste a tu hermana que te reconciliarías con alguien de la familia, hazlo. Santa Teresa reveló que el alma permanece inquieta y cercana cuando hay promesas pendientes. No porque el alma tenga apegos mezquinos, sino porque el amor verdadero desea haber cumplido aquello que consideraba importante. Y una vez que esas promesas se cumplen, el alma puede desprenderse con mayor libertad. Pero así como hay factores que alargan la presencia, también hay actitudes que la alejan prematuramente. Santa Teresa advirtió sobre 5 errores graves que interrumpen ese acompañamiento temporal del alma. El primer error es la incredulidad agresiva. Si te niegas completamente a creer que el alma puede estar cerca, si rechazas con desprecio cualquier señal, si te burlas de quienes hablan de estos temas,
el alma se retira. No por orgullo ofendido, sino porque la incredulidad cierra las puertas de la percepción espiritual. Es como tapar tus oídos y luego quejarte de que nadie te habla. El segundo error es consultar prácticas prohibidas. Si acudes a espiritistas, médiums, lectores de cartas o cualquier otra práctica que la Iglesia condena, alejas al alma inmediatamente. Santa Teresa fue muy clara. Esas prácticas no conectan con el alma del difunto. Conectan con fuerzas espirituales engañosas que pueden causar daño grave. El alma verdadera se retira ante esas situaciones porque no quiere que su ser querido caiga en el error. El tercer error es el duelo que se convierte en ídolo. Hay personas que hacen del dolor su identidad. Construyen santuarios obsesivos en la casa. Se niegan a mover ningún objeto del difunto. Visten de negro durante años. Rechazan cualquier momento de alegría como traición a la memoria. Santa Teresa enseñó que esta forma de duelo no honra al difunto, lo aprisiona. El alma quiere ver a su ser querido seguir viviendo con dignidad, no convertirse en estatua de sal mirando eternamente hacia atrás. El cuarto error es usar la memoria del difunto para manipular a otros. Tu padre estaría decepcionado de ti. Tu madre se moriría de nuevo si te viera así. Estas frases crueles que algunas personas usan para controlar o castigar a otros son profundamente dolorosas para el alma que observa desde la eternidad. El quinto error es olvidar intencionalmente, con desprecio o frialdad. Hay una diferencia entre seguir adelante con la vida y borrar deliberadamente toda huella de quien partió como si nunca hubiera existido. El alma no pide ser adorada, pero sí desea ser recordada con amor. Ahora comprendes que tu actitud, tus palabras, tus oraciones y tus acciones influyen profundamente en cómo se desarrolla ese tiempo sagrado de acompañamiento. Pero aún falta algo esencial que debes conocer. ¿Cómo se despide finalmente el alma cuando llega el momento de partir definitivamente hacia su destino eterno? Hay un gesto concreto que Santa Teresa describió como el más poderoso para sentir su compañía durante esos días. Santa Teresa de Ávila describió con precisión mística el momento en que el alma finalmente se desprende de la tierra para entrar plenamente en su destino eterno. No es un instante abrupto ni violento. Es una transición suave, llena de luz, donde el alma deja atrás definitivamente los lazos temporales para abrazar la eternidad que Dios le tiene preparada. Este momento no ocurre en el mismo día para todas las almas. Santa Teresa explicó que depende de múltiples factores: el grado de purificación que el alma necesita, la intensidad del amor que la une a la tierra, las oraciones que se eleven por ella y la voluntad misericordiosa de Dios. Pero generalmente, para la mayoría de las almas que recibieron los sacramentos y vivieron en gracia de Dios, este momento de despedida definitiva ocurre entre el primer y segundo año después de la muerte. ¿Cómo se manifiesta este momento? Santa Teresa describió 3 señales que el vivo puede percibir cuando el alma finalmente se despide. La primera señal es un cambio profundo en la atmósfera del hogar. Muchas viudas recuerdan con exactitud el día en que sintieron que algo cambió. La casa que durante meses había mantenido esa presencia invisible, esa sensación de que alguien todavía habitaba en las habitaciones, súbitamente se siente diferente. No es que se vuelva fría ni hostil, simplemente se siente vacía de una manera que antes no se sentía. Es como si una luz muy tenue que había estado encendida finalmente se apagara. Santa Teresa confirmó que esta percepción es real. El alma ha partido definitivamente hacia su morada eterna. La segunda señal es un sueño de despedida. A diferencia de los sueños anteriores, donde el difunto aparecía para consolar o transmitir mensajes específicos, este último sueño tiene características únicas. El difunto aparece radiante, completamente en paz, rodeado de una luz que no lastima los ojos,
pero que es más brillante que el sol. No dice muchas palabras, a veces solo sonríe, a veces abraza sin que puedas sentir el contacto físico, pero con una intensidad emocional abrumadora. Y siempre hay una sensación clara de despedida final. Cuando despiertas de ese sueño, sabes en lo profundo de tu corazón que fue un adiós definitivo. Santa Teresa enseñó que Dios concede este regalo de despedida a quienes vivieron el duelo con fe y amor verdadero. La tercera señal es la paz profunda que reemplaza la inquietud. Durante los meses anteriores, aunque hayas rezado y confiado en Dios, siempre quedaba una pequeña inquietud en el corazón. Una pregunta que no se podía responder. ¿Estará bien? ¿Habrá alcanzado ya el descanso eterno? Pero llega un día donde esa inquietud desaparece por completo. Amaneces con una certeza interior que no necesita pruebas externas. Tu ser querido está bien, ha llegado a su destino, está en paz. Santa Teresa explicó que esta certeza es una gracia especial que Dios concede cuando el alma finalmente ha entrado en su presencia. Pero Santa Teresa también reveló algo que muy pocos conocen. El alma no se despide sin dejar un regalo. En ese momento de transición final, el alma deja en el corazón del vivo una semilla espiritual. Es difícil de explicar con palabras humanas, pero es como si el alma depositara en el ser querido una porción de la luz que ahora la envuelve. Esa semilla espiritual se manifiesta de diferentes maneras en cada persona. En algunos, se manifiesta como fortaleza súbita para enfrentar desafíos que antes parecían imposibles. La viuda que temía no poder seguir adelante sola, descubre en sí misma una capacidad de resistencia que no sabía que poseía. En otros, se manifiesta como conversión espiritual profunda. La persona que había vivido alejada de la fe regresa a la a la iglesia con devoción renovada. En otros más, se manifiesta como vocación de servicio. Comienzan a ayudar a otras personas que atraviesan el duelo, convirtiéndose en instrumentos de consuelo para otros corazones destrozados. Santa Teresa enseñó que este regalo final del alma no es casualidad. Es el fruto de todo ese tiempo de acompañamiento. Es la prueba de que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se transforma en algo más elevado, más puro, más eterno. Después de este momento de despedida definitiva, significa que el alma nunca más regresa. Santa Teresa aclaró que el alma ya no regresa de la misma manera que lo hacía durante el primer año. Ya no hay esas visitas temporales durante fechas significativas. Ya no hay esos sueños frecuentes. Ya no hay esas señales sutiles en el ambiente del hogar. Pero esto no significa que la conexión se haya roto para siempre. El alma que ya ha alcanzado la plenitud celestial adquiere una nueva forma de estar presente. Ya no necesita regresar temporalmente a la tierra, porque ahora vive en la eternidad, donde no existe el tiempo como lo conocemos. Desde esa dimensión eterna, el alma puede interceder constantemente por sus seres queridos, puede presentar sus necesidades ante Dios, puede preparar el camino para el reencuentro futuro. Y aquí está la verdad más hermosa que Santa Teresa reveló. La separación temporal es solo eso, temporal. El alma que partió te espera. Está preparando el lugar donde volverán a encontrarse. Está intercediendo para que cuando llegue tu hora, la transición sea suave y el reencuentro sea glorioso. La despedida definitiva en la tierra es el comienzo de una espera en el cielo. Por eso Santa Teresa insistía en que no debemos aferrarnos al alma con egoísmo. Debemos dejarla ir con amor, confiando en que Dios sabe lo que hace. Debemos alegrarnos de que haya alcanzado su destino eterno, aunque eso signifique que ya no la sentiremos cerca de la misma manera. Y cuando llega ese momento de despedida final, cuando percibes que el alma ya no está cerca como antes, no es tiempo de tristeza renovada. Es tiempo de gratitud por todo el tiempo que Dios permitió que estuvieran juntos, incluso después de la muerte física. Pero antes de esa despedida definitiva, el alma deja un regalo invisible que muy pocos reconocen.
Santa Teresa de Ávila reveló una verdad que transforma por completo la forma de entender el duelo. Cada alma que pasa tiempo cerca de sus seres queridos después de la muerte deja una herencia invisible. No hablamos de bienes materiales ni de recuerdos guardados en fotografías. Hablamos de un legado espiritual que se imprime en el corazón del vivo y que permanece activo durante toda su existencia terrenal. Este legado tiene 3 dimensiones que Santa Teresa describió con precisión mística. La primera dimensión es el fortalecimiento de la fe. Muchas personas que vivieron un duelo profundo descubren meses después que su relación con Dios cambió. Ya no es esa fe heredada de la infancia, mecánica y superficial. Se convirtió en algo personal, profundo, arraigado en la experiencia concreta del dolor y el consuelo. Santa Teresa explicó que esto no ocurre por casualidad. Durante el tiempo que el alma permaneció cerca, su presencia espiritual actuó como semilla que germinó en el corazón del vivo. El alma, que ya percibe con mayor claridad la realidad de Dios, transmite de alguna manera esa certeza a quien dejó en la tierra. Hay testimonios conmovedores de mujeres que después de perder a sus esposos se acercaron por primera vez en décadas a la confesión. Otras que comenzaron a leer la Biblia con hambre espiritual que nunca antes habían sentido. Otras que descubrieron en la oración un consuelo que ninguna terapia ni medicamento pudo darles. Santa Teresa confirmó que estas conversiones profundas son parte del legado espiritual que el alma deja al partir. La segunda dimensión es la capacidad de consolar a otros. Quien ha atravesado el valle oscuro del duelo adquiere una sensibilidad especial para reconocer el dolor ajeno. Ya no puede pasar indiferente ante alguien que llora en un funeral. Ya no puede ignorar a la vecina viuda que se sienta sola en el parque cada tarde. Ya no puede mantenerse distante cuando un compañero de trabajo pierde a un ser querido. Santa Teresa enseñó que esta nueva capacidad de empatía es fruto directo de ese tiempo de acompañamiento del alma. Durante los meses que el alma permaneció cerca, te enseñó sin palabras cómo es el dolor verdadero. Te mostró que el sufrimiento, aunque terrible, puede ser atravesado con dignidad. Te demostró que la fe no elimina el dolor, pero sí lo vuelve soportable. Y ahora tú, que aprendiste estas lecciones en carne propia, puedes convertirte en instrumento de consuelo para otros corazones destrozados. Muchas mujeres mayores que perdieron a sus esposos se convierten en pilares de fortaleza para otras viudas recientes. No porque tengan palabras mágicas, sino porque su sola presencia transmite un mensaje silencioso. Yo también pasé por esto. Yo también creí que no podría seguir. Y mira, aquí estoy. Y tú también podrás. La tercera dimensión es la preparación para tu propia muerte. Santa Teresa reveló algo que muy pocos consideran. Vivir de cerca el proceso de la muerte de alguien amado te prepara espiritualmente para tu propio tránsito futuro. Ya no tienes la misma actitud de negación absoluta que tienen quienes nunca han enfrentado la muerte. Ya no huyes del tema como si hablar de él atrajera la desgracia. Ahora sabes que la muerte es real, que llega a su tiempo, y que lo importante no es evitarla, sino estar preparado espiritualmente para cuando llegue. El alma que partió te enseñó, con su ejemplo silencioso, cómo es ese momento de transición. Te mostró que es posible morir con serenidad si se ha vivido en gracia de Dios. Te demostró que el dolor físico tiene fin, pero que el amor perdura más allá de la tumba. Y ahora tú, que fuiste testigo de ese misterio, puedes vivir tus años restantes con mayor conciencia de lo que realmente importa. Cultivar la fe, practicar el amor, mantener limpia el alma. Santa Teresa contó la historia de una de sus hijas espirituales que perdió a su esposo después de 40 años de matrimonio. Los primeros meses fueron devastadores, pero con el tiempo, esa mujer comenzó a notar cambios profundos en su interior. Ya no tenía miedo a la muerte como antes. Ya no perdía el tiempo en preocupaciones triviales. Sus prioridades se reorganizaron. Más oración, menos vanidad,
más caridad, menos egoísmo, más gratitud, menos queja. Cuando Santa Teresa le preguntó qué había cambiado, la mujer respondió: Él me enseñó algo durante estos meses que no pudo enseñarme en vida. Me enseñó que el amor es más fuerte que la muerte. Pero hay algo más que Santa Teresa reveló sobre este legado espiritual. No es pasivo. No es simplemente algo que el alma deposita en ti y se olvida. Es un regalo que exige tu colaboración activa. Puedes recibir esta herencia invisible y dejarla morir por falta de cultivo, o puedes hacerla crecer hasta convertirla en fruto abundante. ¿Cómo se cultiva este legado? Primero, manteniéndote fiel a los valores que esa persona te transmitió. Si era generoso, practica la generosidad. Si era devoto, cultiva la devoción. Si era paciente, desarrolla la paciencia. Segundo, transmitiendo a las generaciones más jóvenes las enseñanzas de vida de quien partió. Cuenta a tus nietos las historias de su abuelo. Explícales por qué era un hombre de fe. Muéstrales con tu ejemplo que el amor matrimonial puede durar más allá de la muerte. Tercero, cumpliendo las promesas que le hiciste. Cuarto, orando constantemente por su descanso eterno y pidiendo su intercesión. Santa Teresa enseñó que cuando vives de esta manera, el legado espiritual que el alma te dejó se multiplica. No solo te transforma a ti, se expande hacia otros. Tus hijos aprenden del ejemplo de tu duelo digno. Tus amigos se fortalecen viendo tu fe en medio del dolor. Desconocidos que observan tu serenidad encuentran esperanza para sus propias tragedias. Y así, el alma que partió continúa dando frutos en la tierra, aunque ya no esté físicamente presente. Su influencia se extiende en círculos cada vez más amplios, tocando corazones que nunca conoció en vida. Esto es lo que Santa Teresa llamaba la multiplicación mística del amor. Un amor que no termina con la muerte, sino que se transforma en bendición que se derrama sobre muchos. Ahora comprendes por qué Santa Teresa llamó a este tiempo el regalo del cielo. Ahora conoces el misterio completo que Santa Teresa de Ávila recibió en revelación mística y que guardó con delicadeza para transmitirlo únicamente a corazones preparados. Conoces las 7 etapas temporales donde el alma permanece cerca de quien más amó en vida. Conoces las señales que confirman su presencia. Conoces los factores que alargan o acortan ese tiempo sagrado. Conoces el momento de la despedida definitiva. Y conoces el legado espiritual invisible que cada alma deja impreso en el corazón del vivo. Pero más allá de todo este conocimiento detallado, hay una verdad más grande que Santa Teresa quería que comprendieras. Una verdad que da sentido a todo lo demás. Una verdad que transforma el duelo de tragedia sin esperanza en misterio luminoso de amor eterno. Esa verdad es esta: el amor verdadero no puede ser destruido por la muerte. La muerte separa los cuerpos. La muerte interrumpe las conversaciones cotidianas. La muerte vacía la silla del comedor y deja frío el lado de la cama donde alguien dormía cada noche durante décadas. Pero la muerte no tiene poder sobre el amor auténtico. El amor que nace en Dios y se vivió con dignidad en la tierra trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Por eso Santa Teresa describió esas etapas temporales no como una curiosidad mística, sino como una confirmación de fe. Dios, en su infinita misericordia, permite que el alma permanezca cerca durante ese tiempo, precisamente para demostrarle al vivo que la separación no es absoluta, que hay un puente invisible pero real entre este mundo y el siguiente, que el amor construido en la tierra se perfecciona en el cielo. Durante las primeras 24 horas, el alma te dice sin palabras: no me he ido del todo. Durante los 3 días siguientes te muestra: estoy en tu velorio, en tus lágrimas, en tus oraciones. Durante la primera semana te acompaña diciendo: veo tu dolor y mi presencia te consuela aunque no me percibas. Durante el primer mes
te sostiene cuando las ausencias se vuelven más evidentes. Durante los 40 días se purifica, pero sin olvidarte. Durante el primer año regresa en cada fecha significativa para recordarte que el amor permanece. Y cuando finalmente se despide de manera definitiva, te deja un regalo espiritual que te acompañará el resto de tu vida terrenal. Todo esto, absolutamente todo, es expresión de un amor que venció a la muerte. Santa Teresa quería que entendieras que el duelo no es el final de la historia. Es simplemente un capítulo doloroso, pero necesario en una historia de amor que comenzó en la tierra y se completará en el cielo. La persona que perdiste no desapareció en la nada. No se convirtió en un recuerdo muerto guardado en fotografías amarillentas. Está viva, más viva que nunca, en una dimensión donde el dolor no existe, donde el tiempo no desgasta, donde el amor se experimenta en su plenitud absoluta y te espera. Te espera con la misma intensidad con que tú lo extrañas. Te espera preparando el lugar donde volverán a encontrarse cuando llegue tu hora. Te espera intercediendo ante Dios para que tu vida restante en la tierra sea fructífera, para que tus días se llenen de gracia, para que cuando llegue el momento de tu propio tránsito, la transición sea suave y el reencuentro sea glorioso. Por eso Santa Teresa enseñaba a sus hijas espirituales que el duelo debe vivirse con dos actitudes simultáneas que parecen contradictorias, pero que en realidad se complementan perfectamente: tristeza y esperanza. Tristeza porque la ausencia física es real y duele profundamente. No hay nada de malo en llorar. No hay nada de débil en extrañar intensamente a quien amaste durante años o décadas. Las lágrimas no son falta de fe, son expresión de amor auténtico. Quien no llora ante la muerte de un ser querido es porque nunca amó verdaderamente o porque tiene el corazón endurecido. Así que llora cuando necesites llorar. Grita tu dolor en la intimidad de tu habitación si es necesario. Dios entiende perfectamente ese sufrimiento porque Él mismo lloró ante la tumba de Lázaro. Pero junto con la tristeza debe habitar la esperanza, la certeza inquebrantable de que esto no es el final. La fe profunda en la vida eterna, la confianza absoluta en que Dios sabe lo que hace y que todo, absolutamente todo, aunque ahora no lo comprendas, tiene un propósito en su plan de amor. Esperanza de que el dolor que hoy te destroza se transformará con el tiempo en recuerdo sereno. Esperanza de que volverás a ver a quien partió, pero no en las condiciones limitadas de la vida terrenal, sino en la plenitud gloriosa de la vida celestial. Santa Teresa vivió esto en carne propia. Perdió a seres queridos, sufrió duelos profundos, lloró ausencias dolorosas, pero nunca perdió la esperanza. Y esa combinación de tristeza humana con esperanza divina la convirtió en maestra de almas, en guía de corazones destrozados, en testimonio vivo de que es posible atravesar el valle de lágrimas sin perder la fe. Ahora que has recorrido este camino de conocimiento, que has entendido cómo el alma permanece cerca durante esas etapas temporales, es momento de que tomes una decisión. ¿Qué harás con esta enseñanza? ¿La guardarás como información curiosa o la vivirás como verdad transformadora? Si tienes un ser querido que partió recientemente, háblale. Dile todo lo que no alcanzaste a decirle en vida. Exprésale tu amor sin vergüenza. Pídele que interceda por ti. Reza por el descanso de su alma. Mantén vivos los valores que te transmitió. Cumple las promesas que le hiciste. Visita su tumba no por obligación social, sino por amor verdadero. Y confía en que está cerca, acompañándote de la manera que Santa Teresa describió. Si tu duelo es más antiguo, si ya pasaron años desde aquella pérdida devastadora, mira hacia atrás con gratitud. Agradece a Dios por el tiempo que te concedió junto a esa persona. Agradece las lecciones de vida que te enseñó. Agradece incluso el dolor del duelo, porque ese dolor es prueba de que amaste verdaderamente. Y mira hacia adelante con esperanza renovada, sabiendo que el reencuentro se acerca cada día más. Y si estás atravesando el duelo en este momento,
Si las heridas están frescas y el dolor es insoportable, escucha estas palabras que Santa Teresa te diría si pudiera hablarte directamente. Hija mía, sé que tu corazón está destrozado. Sé que hay días donde respirar te cuesta trabajo. Sé que la cama se siente demasiado grande y la casa demasiado silenciosa. Pero no estás sola. El alma de quien amaste está más cerca de lo que imaginas. Dios está contigo en cada lágrima, y yo, desde el cielo, intercedo por tu fortaleza. Resiste, ora, confía, porque este dolor terrible se transformará en testimonio de fe que ayudará a muchos otros corazones rotos. El amor que compartiste con quien partió no terminó. Se transformó, se purificó, se elevó a una dimensión más alta. Y aunque ahora caminen en planos diferentes de existencia, el hilo invisible del amor verdadero los mantiene unidos. Ese hilo se estirará, pero nunca se romperá. Y cuando llegue tu hora, cuando cruces tú también ese umbral misterioso, ese hilo te guiará directamente hacia los brazos de quien te espera. Mientras tanto, vive con dignidad, vive con fe, vive honrando la memoria de quien partió, no con luto interminable, sino con vida fructífera. Vive de tal manera que cuando llegue tu propio momento de partir, puedas mirar atrás sin arrepentimientos y mirar adelante sin miedo, porque el amor verdadero vence al tiempo y a la muerte. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Si este mensaje tocó tu corazón, si estas enseñanzas de Santa Teresa te trajeron consuelo en medio de tu duelo, comparte este video con alguien que esté atravesando la pérdida de un ser querido. Suscríbete a este canal donde continuaremos explorando las revelaciones místicas de los santos sobre la vida, la muerte y la eternidad. Y deja en los comentarios el nombre de quien partió para que toda nuestra comunidad ore por el descanso de su alma. La muerte no es el final, es solo el comienzo de un amor que nunca terminará.